Recordar pues que en Litotripsia extracorpórea en realidad comenzó ya desde el año 80, en 20 de febrero, donde se hace el primer tratamiento de esta litotripsia mediante el doctor Chausí con un litotritor HM1. Esta técnica se ha ido desarrollando, como todo en la maquinaria y el instrumental médico se va desarrollando cada vez más y más. En el año 83 ya se desarrolla el modelo HM3 de Dornier, que ya se difunde por todo el mundo, y se va introduciendo para mejorar lógicamente la calidad de la litotripsia, la ecografía, para mejores diagnósticos. En el año 86 comienza a aparecer ya la energía piezoeléctrica, en el año 87 la energía electromagnética, o sea, diferentes tipos de energía, lógicamente, para ver. En el Perú se inició en el año 92 en la clínica Ricardo Palma, donde se efectúa la primera litotripsia. En el año 97 en la clínica San Felipe también se comienza la otra era litotripsia. Nosotros en la San Borja empezamos en el año 2005. En las instituciones del Seguro Social llegaron a casi todos los hospitales de seguridad social, a Dios gracias, en el año 2009. Entonces, es decir, la litotripsia extracorpórea ha comenzado ya con fuerza desde el año 2009 a entrar a muchos y diferentes hospitales con diferentes máquinas, como las hemos visto. Entonces, ¿cómo mejorar la fragmentación de estos cálculos minimizando los daños tisulares? Lógicamente, si uno quiere alcanzar estos resultados, tiene que conocer la tecnología de estos litotritores para aplicar correctamente esta litotripsia. De ahí que si uno define qué son las ondas de choque, son ondas de presión que se desplazan a través de un medio a una velocidad del sonido, aproximadamente 300 metros de segundo. Estas ondas de presión fragmentan el cálculo en partículas muy pequeñas y para posteriormente son eliminadas por las vías urinarias. Entonces vemos que hay una presión en la cual va a ser una presión elevada, luego va a bajar y hay una presión negativa, y que va a ser una fase que decimos de tensión sobre la piedra y de distensión como si fuera una liga, y va a fragmentar esta piedra. Entonces estos mecanismos de ondas de choque, que es de una presión de contacto con el cálculo, hacen un cambio, es como estirar una liga, o sea, estirar la piedra, produciendo dentro del fraccionamiento de la piedra. Estas ondas de choque aproximadamente duran 200 nanosegundos. Y este mecanismo, el shock wave, o sea, de las ondas de choque, va a producir un estiramiento, como decíamos, dentro de la piedra, una cavitación dentro de la piedra, y para lograr una fragmentación. Entonces esto se ve reflejado en procesos de litofragmentación, es decir, la onda de choque va a chocar con la piedra y lógicamente va a introducirse dentro de la piedra y va a salir, y va a producir la mayor fragmentación al inicio de la entrada como a la salida, haciendo lógicamente esta destrucción. Internamente se van produciendo dos fenómenos. Un fenómeno que nosotros decimos el agrietamiento de la piedra, que se va a comenzar a agrietar por el fenómeno del paso de la onda de choque, al pasar por un medio friable, como el cálculo, y se refleja internamente dentro de él, y esta presión va a producir que el agua que rodea, en este caso la orina, pasa de líquido a gaseoso, y va a ser unas burbujas que empujan chorros internos, en los cuales esta alta velocidad, como si fuera un tsunami, por decirlo así, internamente, va a eclosionar esta piedra. Entonces estos fenómenos, que se denominan ondas de tracción, y las ondas reflejadas son ondas que van llegando, se transmiten, van pasando, y las que van quedando internamente van produciendo una fragmentación. Entonces todo esto es muy interesante y ha hecho una evolución de diferentes litotritores, de los que comenzaron en la famosa tina hasta los actuales. Es bueno conocer que estas fragmentaciones cada vez también se han ido mejorando, y que hay diferentes generadores de ondas de litotripsia. Hay fuentes o generadores que se denominan puntuales, como el generador de arco voltaico eléctrico, el generador láser, o los de microexpulsión. Entonces, y hay generadores o fuentes extendidas, que son los electromagnéticos y los piezoeléctricos. Entonces, si uno quiere entenderlo, para hacerlo un poquito más fácil, los generadores electrohidráulicos, fíjense, vamos a ver esto que ven ustedes en forma cóncavo, digamos, como un reflector. Todas las ondas van a chocar con esto y luego se van a unir en un punto focal. En el electromagnético,
hay platos electromagnéticos que van a hacer que esta onda, por unos lentes acústicos, lleguen a un punto focal. Y en los piezoeléctricos, que son piezocerámicos, directamente van a un punto focal. O sea, son diferentes fuentes de energía y las cuales van a determinar que vayan a un punto focal, que es lo que denominamos para, vamos a decir, apuntar al cálculo. Estos generadores electrohidráulicos que también aparecieron, hay diferentes marcas, como estamos viendo ahí, los Dornier, los Dyrex, los de Medispec, diferentes electrohidráulicos. Hay generadores electromagnéticos igualmente con diferentes casas comerciales como Stores, Dornier, las mismas que empezaron con electrohidráulicos hoy en día están construyendo también igual electromagnéticos como la Dyrex, y así van saliendo diferentes máquinas. Es interesante conocer también qué ventajas y desventajas lógicamente tenemos ante estas máquinas. Si uno tiene un electromagnético, la ventaja que posee una perfecta estabilidad tanto en la energía como en la presión máxima del punto focal, ya dijimos como en el sistema, y se puede variar la energía sin afectar la posición del punto focal, y tiene mayor duración de sus componentes. Entonces tiene sus ventajas. Estos equipos tienen, ya dijimos, lentes acústicos que van a focalizar mucho mejor en un 100% la piedra y dispersa solamente el 2% al 4% de la energía. Entonces estamos viendo sus ventajas y algunas desventajas, como cualquier máquina que puede tener la vida media del generador, que depende una gran parte lógicamente de la prolijidad con la que se utiliza. La zona focal debe ser periódicamente controlada durante el tratamiento, debido a que la respiración del paciente puede desplazar la corriente de estas ondas fuera del lugar, pero que puede suceder lógicamente en cualquier máquina. Los generadores piezoeléctricos, que no contamos todavía en ninguno en el país, electromagnéticos, electrohidráulicos sí hay como el Lito 2X o el de Wolf, el Piezolit, son, como mencionamos, tienen ventajas y desventajas. Posee un desgaste mínimo porque padece cierta fragilidad mecánica, no produce dolor en el paciente debido a un gran área de acoplamiento, se acopla mejor, y lógicamente también tiene inconvenientes por el gran tamaño físico del aparato, es muy grande, el foco de tamaño mínimo requiere de un centraje muy preciso, la onda generada con componentes de tracción producen daño en el tejido, y no fracciona los cálculos, a veces solo los erosiona, requiere de múltiples aplicaciones. Entonces, también todo tiene ventajas y desventajas. En cuanto al acoplamiento, es decir, la tina era el que mejor se acoplaba, porque con las ondas líquidas luego aparecieron las ondas de membrana y los pequeños recipientes que van a dar un mejor acoplamiento, denominado uno el acoplamiento húmedo y el acoplamiento seco. Esto generalmente a veces nosotros siempre lo lubricamos un poquito para que se adicione mejor al cuerpo del paciente. Los medios de localización también han ido mejorando, o sea, tanto los fluoroscopios como los ecógrafos, todo esto puede ser en forma simultánea para verlos. Todo esto, como es tecnología, cada vez va mejorando. Entonces, si vamos a las indicaciones de la litotrix extracorpórea, tenemos que, como nos dijo nuestro amigo el doctor de Brasil, en el cual son los cálculos menores de 2 centímetros. Hay una zona gris que algunos mencionan, las litiasis de 2 a 3 centímetros, que también podrían entrar a litotrix extracorpórea, pero ya vieron que en las guidelines dicen que debe ser menores de 2 centímetros. Luego tenemos las litiasis radiotransparentes, litiasis en monorrenos, previo catéter lógicamente, casos muy seleccionados en niños, y los fragmentos residuales después de un manejo endourológico, que se nos escapa una piedrita cuando solamente tenemos el endoscopio semirrígido. Si no contamos con un flexible, se nos va a ir un fragmento y lo vamos lógicamente a destruir con la litotripsia. Esta litotripsia por ondas de choque tiene factores que influyen en este éxito. O sea, el éxito de la litotripsia va a depender también del tamaño del cálculo, la localización donde esté el cálculo y la composición del cálculo. Entonces es importante esos factores. Así, por ejemplo, dijimos, si el tamaño de la piedra es menos de 2 centímetros, le haremos una litotrix extracorpórea. Si va de 2 a 3 centímetros, la zona gris,
que va a depender de la localización y composición del cálculo para que este cálculo renal vaya a una litotripsia o vaya a una percutánea, o vaya, como se mencionó, a la litotripsia que cada vez se está mejorando con la ureteroscopía flexible. Los mayores de 3 centímetros definitivamente van a ir a las percutáneas o los procedimientos tipo sándwich. Continuando con las indicaciones, si es en forma caliciliar, se habló de la percutánea o la ureterorenoscopía flexible, y si el cáliz inferior, que es otro problema, los cálculos en cáliz inferior, es menor de 1 centímetro, iremos a la litotripsia extracorpórea o a un flexible, y si es mayor de 1 centímetro, consideraría de frente una litotripsia percutánea.